Y se me responde con una serie de premisas y de exposición de motivos. Aquí la tienen ustedes, por si quieren ustedes luego con fotocopia. Y dice que en Melilla la reorganización afectará a una brigada de adquisición de objetivos, una bandera de la Legión, una compañía de defensa contra carro, un batallón de transmisiones que se transforma en compañía, la plana de mando mayor del regimiento de ingenieros. En cualquier caso, saben ustedes que aquí faltan unidades. Pero bueno, era la fecha a la que me respondieron. Y me dice, en ambos casos, es decir, tanto en Ceuta como en Melilla, porque la pregunta también tenía que ver con Ceuta, porque también le preguntaba por Ceuta, donde allí tienen otras unidades distintas, y me dice, en ambos casos se prevé que el personal de las unidades afectadas podrá continuar en la plaza respectiva completando las plantillas de las otras unidades. Repito, en ambos casos se prevé que el personal de las unidades afectadas podrá continuar en la plaza respectiva completando las plantillas de las otras unidades. Esto fue en octubre del 2007 y creo que lo dije en alguna conferencia de prensa de aquí, o se las digo a ustedes. Aunque han tardado 18 meses en contestarme desde abril de 2006 hasta ahora, es lo cierto que en ningún momento se hablaba de que pudieran haber disponibilidad o traslado de nadie. Lo cierto es que se han producido esas cartas de disponibilidad que ahora se han suspendido por una aplicación, hasta donde yo sé, y me imagino, desde la ley procedimental administrativa que paraliza momentáneamente, pero que no existe modificación de momento sustancial sobre el criterio del gobierno. Y lo cierto y verdad es que entran en aparente contradicción con esta respuesta que yo obtuve en octubre del 2007. Y que ya la dije antes, o sea que no la he sacado ahora. Lo que pasa es que hay que siempre darle vueltas a los argumentos para que en el momento de actualidad sepan que desde el año 2006 el diputado de Melilla está detrás del seguimiento de un plan de transición que desde el primer momento consideré lesivo para los intereses de Melilla. Y así lo hice también en varios artículos de opinión que los medios que ustedes aquí representan tuvieron la amabilidad de publicarme, donde hacía partícipe de mi oposición a la reducción de objetivos militares en la ciudad de Melilla. Bueno, esto está así. Esto está así de momento. Respuesta a consecuencia de la pregunta que hice en su día. Y ya referida a las cuestiones de defensa de las preguntas que he presentado, que han sido 10 escritas y 10 en orales en comisión, bien es verdad que las 10 escritas y las 10 orales en comisión prácticamente son las mismas, pero guardan relación. Vuelvo a insistir otra vez en la posibilidad de que Melilla, en el puerto de Melilla, se base, sea base, como se dice en el argot marino, de buques de la Armada pertenecientes al mando militar de la Armada, al mando de acción marítima. Es decir, que el puerto de Melilla sea una base de un buque del Almar, del denominado Almar, con mayúscula, Almar todo, mando de acción marítima. Esta pregunta la hice hace aproximadamente un año, cuando vino el GEMAT, que le pareció bien, que no le pareció mal la idea. Y tuvo una respuesta del gobierno en aquel entonces diciendo que no había ningún inconveniente, ni en Melilla ni en ningún puerto de España, de que se pudiera basar buques permanentemente del mando de acción marítima. Lo que quiero saber es si el gobierno mantiene el mismo criterio ahora que mantenía entonces, o es capaz de ampliar un poquito más la respuesta y decir, pues mire usted, vamos a estudiarlo, porque en principio se me dijo que no había ningún inconveniente. Partiendo de la base de que no había ningún inconveniente, avancemos un escalón más con objeto de saber si es posible un poquito más de una cuestión que creo que sería importante para Melilla. También pregunto sobre el estado de ejecución del programa de rehabilitación de viviendas desocupadas dependientes del INVIFAS en Melilla. También la presenté la legislatura pasada. Quiero saber el grado de ejecución de ese programa de rehabilitación, si ha habido algún avance, si está en el mismo, qué cantidad presupuestaria hay. También pregunto, en el momento actual, cuál es el número de viviendas desocupadas dependientes del INVIFAS en Melilla. También las pregunté en la anterior legislatura. Quiero saber si ha habido algún tipo de modificación.
También pregunto si ha influido en la dotación de plantillas de las unidades dependientes de la Comandancia General de nuestra ciudad las 3.200 plazas que el Gobierno dotó en su día a la Unidad Militar de Emergencia, cuerpo de nueva creación hace 2 años y que depende directamente, por insólito que parezca, del presidente del Gobierno. Quiero saber si esas 3.200 plazas y esa dotación presupuestaria ha podido influir para que Melilla pudiera tener menos dotación presupuestaria, menos dotación de las Fuerzas Armadas, o ha influido de alguna manera en el plan de transición del Ejército, de las Fuerzas Armadas. También pregunto sobre si el Gobierno piensa modificar o introducir criterios para actualizar, modernizar el armamento material con el que cuentan las unidades dependientes de la Comandancia General de Melilla. Se está produciendo un plan de modernización de efectivos militares, tanto de material de vehículos, de material también estático. Quisiera saber si Melilla está dentro de ese plan. También pregunto, desde el punto de vista comparativo, por la incorporación del personal de las unidades dependientes de la Comandancia General de Melilla durante los dos últimos años, el año 2006 y el año 2007, para saber si ha habido incremento o no ha habido incremento de petición de plazas. Guarda relación esta pregunta con la proposición no de ley a la que antes le hice objeto y mención. Luego pregunto, porque es una pregunta que es general, el número de mujeres que existen en las distintas unidades dependientes en la Comandancia General de Melilla a 30 de abril de 2008, así como su desglose por unidades. Bien, esto acaso a mí no me, como ustedes comprenderán, no es el objeto de una pregunta que parece una tontería, una banalidad. Es por si tiene el Gobierno luego capacidad, o están todos los cuarteles, bases y acuartelamientos militares adecuados al uso compartido, naturalmente, de hombres y mujeres.